La verdad sobre el caso del señor Valdemar. De ningún modo me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya causado tantas discusiones. Sería un milagro que no hubiera acontecido así, en especial bajo tales circunstancias. Es voluntad de todas las partes interesadas tener este asunto oculto al público, al menos hasta ahora, o hasta que haya alguna oportunidad futura para otra investigación, y nuestros esmeros a este efecto han dado cabida a un relato mutilado o hiperbólico que ha realizado su incursión entre la gente, y que pasará a ser el comienzo de muchas hipocresías desagradables, y como es natural, de un gran desprestigio. Ha sido necesario hoy que presente los hechos hasta donde yo mismo los concibo. Helos aquí sucintamente. Durante estos 3 últimos años mi intención ha sido reiteradamente cautivada por el tema del mesmerismo o hipnotismo animal, y alrededor de hace 9 meses se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos realizados hasta ahora existía una muy considerable y muy inexplicable omisión. Ninguna persona había sido hipnotizada aún in articulo mortis. Quedaba por verificar primero si en tal estado había en el paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si en caso de resultar afirmativo, estaba atenuada o aumentada por ese estado. En tercer lugar, ¿cuál es la prolongación y por qué intervalo de tiempo pueden ser detenidas las instrucciones de la muerte en ese método? Había otros puntos que precisar, pero eran estos los que más excitaban mi curiosidad, el último en especial, dado el carácter excesivamente importante de sus consecuencias. Buscando alrededor mío alguna persona mediante la cual pudiera verificar esas particularidades, terminé por pensar en mi amigo el señor Ernesto Valdemar, compilador muy reputado de la Biblioteca Forenisca y autor, bajo el nom de plume de Issachar Marx, de las traducciones en polaco de diversos libros. El señor Valdemar, que había vivido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es o era singularmente notorio por la excesiva delgadez de su persona. Sus extremidades inferiores se parecían bastante a las de John Randolph. Además, por el blancor de sus bigotes, en radical contraste con la oscuridad de su cabello que recientemente, en consecuencia, era comparado comúnmente con una peluca. Su temperamento notablemente nervioso le hacía perfilarse como el sujeto correcto para los experimentos mesméricos. En 2 o 3 ocasiones lo había hecho dormir sin inconvenientes, pero me sentí decepcionado en cuanto a otros resultados que su singular complexión me habían hecho procrastinar. Su voluntad no permanecía en ningún momento positiva o completamente bajo mi influencia, y con respecto a la clarividencia, no pude llevar a cabo con él nada digno de mención. Yo siempre había adjudicado mi fiasco a esos asuntos relacionados con la alteración de su salud, y meses antes de conocerle, sus doctores le habían diagnosticado una tuberculosis demostrada. Era, en realidad, rutina suya tratar con toda despreocupación su allegado fin, con un asunto que no podía ni eludirse ni lamentarse. Con respecto a esas ideas a que he aludido antes, cuando se me ocurrieron por primera vez pensé, como era natural, en el señor Valdemar. Sabía yo lo consciente de la filosofía de aquel hombre para estimar cualquier tipo de escrúpulos por su parte, y no tenía él familiares en América que pudiesen probablemente intervenir.
Le hablé con toda franqueza del tema, y ante mi sorpresa, su interés pareció vívidamente excitado. Digo ante mi desconcierto, pues, aunque decididamente él hubiese cedido su persona de libre albedrío para mis experimentos, no había mostrado jamás hasta entonces interés alguno por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no acogen un cálculo específico con relación a la época de su término mortal. Quedó por último persuadido entre nosotros que me mandaría llamar 24 horas antes del periodo pronosticado por sus doctores como la hora de su muerte. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente correspondencia del mismo señor Valdemar. Mi estimado P., ¿puede usted presentarse ahora D y F? Están de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana y considero que han atinado con el plazo exacto o poco menos. Valdemar. Recibí esta correspondencia en media hora después de haber sido escrita y a los 15 minutos me hallaba en la habitación del moribundo. No le había visto en unos 10 días y quedé atemorizado con la espeluznante deformación que, en tan corto lapso, se había generado en él. Su cara poseía un color plomizo, sus ojos se hallaban completamente desvaídos y su delgadez era tan excesiva que sus pómulos le habían perforado la piel. Su expectoración era muchísima, su pulso era apenas apreciable. Mantenía, sin embargo, de una manera muy meritoria, sus facultades mentales y alguna fuerza física. Conversaba con claridad, tomaba algunas medicinas calmantes sin asistencia, y cuando llegué a su habitación, estaba ocupado escribiendo a lápiz unos apuntes en un mínimo cuaderno de bolsillo. Se encontraba incorporado en la cama gracias a unas almohadas. Los doctores D y F le brindaban ayuda. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros a un lado y conseguí un minucioso informe del estado del moribundo. El pulmón izquierdo se encontraba desde hacía 8 meses en un estado semióseo, cartilaginoso, y era, por tanto, desde todo punto, inoperante para cualquier función vital. El derecho, en su parte superior, también se encontraba parcialmente, si no totalmente, osificado, mientras que la región inferior era solo un montón de tubérculos purulentos, embarullados entre sí. Tenía varias perforaciones extensas y en cierto lugar había una adherencia permanente a las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha respectivamente reciente. La osificación había evolucionado con una insólita rapidez. No se había manifestado ninguna sintomatología un mes antes, y la adherencia no había sido diagnosticada hasta 3 días antes. Con independencia de la tuberculosis, en el paciente se presumía un aneurisma de la aorta, pero sobre este estado, los síntomas de osificación hacían inviable un diagnóstico preciso. Fue el consenso de ambos doctores que el señor Valdemar fallecería alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Eran, pues, las 7 de la noche del sábado. Al separarse de la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F le habían dado una despedida final. No tenían intención de regresar, pero a petición mía consintieron en venir a visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche del día siguiente. Cuando ellos se marcharon,
conversé libremente con el señor Valdemar sobre su cercana muerte, así como en particular del experimento planeado. Se mostró decidido a ello con la mayor disposición, ávido de realizarlo, y me apremió para que iniciase de inmediato. Se hallaba allí para asistirle como enfermeros un criado y una sirvienta, pero no me sentí lo suficientemente autorizado para comprometerme en una faena de ese carácter sin otras declaraciones de más confianza que las que pudiesen proporcionar aquellas personas en el supuesto que algún accidente inesperado ocurriera. Iba a postergar, pues, la intervención hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la aparición de un estudiante de medicina con quien yo tenía una amistad, el señor Teodoro L.I., me sacó de apuros por completo. Mi propósito primordial fue esperar a los doctores, pero me incitaron a actuar de inmediato. En primer lugar, las apremiantes imploraciones del señor Valdemar, y en segundo, mi convicción de que no podía malgastar un instante más, pues aquel hombre se hundía con claridad. El señor Theodore fue tan gentil que consintió mi deseo de que tomase notas de todo cuanto aconteciese, y gracias a su memorandum, ahora puedo narrarlo con su mayor parte, sintetizado o copiado al pie de la letra. Faltaban unos 5 minutos para las 8, cuando, agarrando la mano del paciente, le pedí que manifestase al señor Theodore lo más definidamente que le permitiera su estado, que él, el señor Valdemar, estaba profundamente deseoso de que yo efectuara el experimento hipnotizándolo en aquel estado. Contestó débilmente, pero de una manera muy audible: «Sí, deseo ser hipnotizado», agregando al punto: «Temo que lo haya usted postergado demasiado». Mientras conversaba así, empecé a efectuar los pases que ya había descifrado con los más eficaces para dominarle. Estaba él, sin lugar a dudas, influido por el primer golpe lateral de mi mano a través de su frente. Pero, aunque ejercí todo mi poder, no se exteriorizó ningún efecto hasta unos minutos después de las 10, cuando los doctores D y F llegaron de acuerdo con la cita. Les expuse en pocas palabras lo que me proponía realizar, y como ellos no opusieron ninguna objeción, argumentando que el paciente estaba ya en su agonía, procedí sin vacilación, intercambiando, no obstante, los papeles laterales por otros hacia abajo, dirigiendo mi mirada exclusivamente a los ojos del paciente. Durante ese momento, su pulso fue impalpable y su respiración jadeante, y con un interludio de medio minuto. Aquel estado permaneció invariable casi durante un cuarto de hora. Al finalizar ese tiempo, sin embargo, se libró del pecho del paciente un muy profundo suspiro natural, y la respiración jadeante se detuvo, es decir, ya no fue perceptible el estertor. No se reducían los intervalos. Las extremidades del moribundo se encontraban frías como el hielo. 5 minutos antes de las 11, noté signos incuestionables de la influencia hipnótica. El desplazamiento giratorio de los ojos vidriosos se transformó en esa manifestación de desasosiego, en un examen intrínseco que no se aprecia excepto en los casos de sonambulismo y de que no se puede confundir. Con unos rápidos pases laterales le hice estremecer los párpados como cuando inicia un sueño, y con otros cuantos más se los hice cerrar. A pesar de ello, no me encontraba satisfecho, por lo que continué mis manipulaciones de forma enérgica y con el más absoluto esfuerzo de voluntad,
hasta que dejé bien rígidos los miembros del durmiente, luego de ponerlos en una posición aparentemente cómoda. Las piernas estaban extendidas por completo, los brazos casi igual, descansando sobre el lecho de una corta distancia de los riñones. La cabeza se encontraba ligeramente alzada. Cuando hice esto ya era la medianoche exacta, e imploré a los caballeros allí presentes que analizasen el estado del señor Valdemar. Al cabo de varias pruebas, reconocieron que se encontraba en un insólito y perfecto estado de trance mesmérico. La curiosidad de ambos doctores estaba muy excitada. El doctor D decidió quedarse con el paciente toda la noche, mientras el doctor F se despidió, prometiendo regresar al amanecer. El señor Theodore y los criados permanecieron allí. Dejamos descansar al señor Valdemar totalmente quieto hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Entonces me aproximé a él y le hallé en el mismo estado que cuando el doctor F se retiró, es decir, acostado con la misma postura. Su pulso era impalpable, la respiración tenue, apenas notoria salvo al colocarle un espejo sobre los labios. Los ojos permanecían cerrados con naturalidad, y los miembros tan yertos y fríos como el mármol. A pesar de ello, su aspecto general no era de ninguna manera el de la muerte. Al aproximarme al señor Valdemar, realicé una especie de pequeño esfuerzo para que su brazo derecho acompañase al mío durante los movimientos que realizaba sobre uno y otro lado de su persona. En experimentos similares con este paciente no había obtenido jamás un éxito absoluto y seguramente no creí tampoco tenerlo ahora, pero para mi sorpresa, su brazo siguió con total facilidad, aunque muy lánguidamente, todas las direcciones que yo le señalaba con el mío. Me dispuse a aventurar unas cuantas palabras de conversación. «Señor Valdemar», enuncié, «¿usted duerme?» No contestó, pero noté un temblor en sus labios, y eso me condujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera, todo su cuerpo se sacudió con un leve estremecimiento, los párpados se alzaron por sí mismos hasta mostrar una línea blanca del globo ocular, los labios se movieron vagamente, y en ellos, con un susurro apenas audible, sonaron estas palabras: «Sí, ahora duermo, no me despierte, déjeme fallecer así». Toqué sus extremidades y las hallé más yertas que nunca. El brazo derecho, como antes, acataba la dirección de mi mano. Pregunté al sonámbulo nuevamente: «Señor Valdemar, ¿aún siente dolor en el pecho?» Su respuesta ahora fue instantánea, pero menos audible que antes. «No siento dolor, estoy muriendo». No me parecía conveniente incomodarlo más por el momento, y no se pronunció palabra ni se hizo nada hasta la llegada del doctor F, quien llegó poco antes de despuntar el sol y expresó su asombro sin límites al hallar al paciente vivo todavía. Después de tomarle el pulso y de colocar un espejo en sus labios, me pidió que conversase de nuevo con el sonámbulo. Así lo hice, diciendo: «Señor Valdemar, ¿sigue dormido?» Igual que antes, transcurrieron algunos minutos hasta que la respuesta fue dicha, y durante ese periodo el moribundo pareció juntar sus energías para poder hablar. Al reiterarle por cuarta vez la pregunta, contestó él muy lánguidamente, de manera casi inaudible: «Sí, aún duermo, estoy muriendo». Fue entonces el criterio, o más bien
la voluntad de los doctores que el señor Valdemar descansara sin ser molestado en su actual y aparente estado de calma hasta que sobreviniese la muerte, lo cual debía ocurrir, a juicio unánime de ambos, en unos pocos minutos. Tomé la decisión, con todo, de hablarle una vez más, reiterándole sencillamente mi pregunta anterior. Mientras yo le hablaba, se originó un fuerte cambio en el rostro del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas se ocultaron hacia arriba. La piel asumió un matiz cadavérico, semejando no tanto el pergamino como el papel blanco, y las exaltadas manchas circulares que antes estaban muy acentuadas en el medio de cada mejilla se disiparon súbitamente. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela apagada por una bocanada. El labio superior al mismo tiempo se retorció, levantándose sobre los dientes que hacía un momento cubrían por completo, mientras la mandíbula inferior descendió con una visible sacudida, dejando la boca abierta por completo y despejada a simple vista, la lengua hinchada y oscura. Asumo que todos los presentes estaban habituados a los horrores de un lecho mortuorio, pero la apariencia del señor Valdemar en aquel momento era tan aterradora y tan fuera de lo imaginable que hubo un espanto general en torno a su lecho. Comprendo que he llegado a un punto de este relato en que todo lector desconcertado se sentirá incrédulo. Sin embargo, es mi trabajo sencillamente continuar. En el señor Valdemar ya no había el menor signo de vida, y llegando a la conclusión de que había fallecido, lo dejamos a cargo de los enfermeros. Cuando contemplamos un vigoroso movimiento vibratorio en su lengua, esto se prolongó quizá por un minuto. Pasado ese tiempo, de las apartadas e inmóviles mandíbulas surgió una voz tal que sería una demencia tratar de describirla. Hay, por cierto, 2 o 3 calificaciones que podrían serle atribuidas en cierto modo. Puedo decir, por ejemplo, que aquel sonido era rasposo, desgarrado y profundo, pero el terrorífico conjunto era inexplicable, por el simple motivo de que sonidos afines jamás han hecho vibrar el oído de la humanidad. Había, no obstante, 2 características. Así lo concebí entonces y aún lo continúo concibiendo, que pueden ser apreciadas justamente como singularidades de la entonación, muy pertinentes para dar una idea de su espeluznante peculiaridad. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos a los míos, desde una vasta distancia o desde alguna insondable cueva subterránea. En segundo lugar, me impactó y temo verdaderamente que no me sea posible hacerme entender cómo las materias gelatinosas o viscosas engañan el sentido del tacto. He mencionado a la vez sonido y voz. Quiero explicar que el sonido era el de un silbido explícito. Aún más, era sorprendente y espeluznantemente claro. El señor Valdemar habló sin duda. Contestando a la pregunta que yo le había formulado minutos antes, le pregunté, como se recordará, si continuaba dormido, y él contestó: sí, no, estuve durmiendo, pero ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes fingió nunca desconocer o trató de contener el indescriptible y sobresaltado horror que esas pocas palabras así pronunciadas y tan bien previstas le produjeron. El señor Theodore, el estudiante, se desmayó. Los criados escaparon de inmediato de la habitación
y no pudimos persuadirles de que regresaran. No aspiro a hacer evidentes para el lector mis propias sensaciones. Durante casi una hora silenciosa, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar al señor Theodore. Cuando éste volvió, continuamos juntos de nuevo el examen del estado del señor Valdemar. Tal como lo he descrito anteriormente, se mantenía igual en todos los aspectos, a excepción de que el espejo ya no mostraba signo de respiración. Un intento de sangría en el brazo falló. Debo también acotar que ese miembro ya no encontraba sujeto a mi voluntad. Me empeñé en vano para hacer que acompañara la dirección de mi mano. La única señal verdadera de influencia mesmérica se presentaba ahora en el movimiento vibratorio de su lengua cada vez que yo realizaba alguna pregunta al señor Valdemar. Él parecía ejecutar un esfuerzo para responder, pero ya no poseía la suficiente voluntad. A las preguntas realizadas por cualquier persona que no fuese yo, parecía totalmente indiferente, aunque intenté colocar a cada integrante de aquella reunión en entendimiento mesmérico con él. Pienso que ya he relatado cuánto es fundamental para hacer entender el estado del sonámbulo durante aquel periodo. Solicitamos otros enfermeros y a las 10 me retiré de la casa en compañía de los 2 doctores y del señor Theodore. Por la tarde volvimos todos para observar al paciente. Su estado permanecía exactamente igual. Entonces, tuvimos una discusión sobre la conveniencia y la probabilidad de despertarle, pero fue un poco difícil ponernos de acuerdo en que ningún buen propósito se obtendría al hacerlo. Era cierto que hasta entonces la muerte, o lo que suele denominarse con el nombre de muerte, había sido frenada por el proceso mesmérico. No pareció claro a todos que despertar al señor Valdemar sería simplemente garantizar su instantáneo o al menos su súbito final. Desde ese momento hasta la culminación de la última semana, un intervalo cercano a 7 meses, continuamos concentrándonos todos los días en la casa del señor Valdemar, asistidos de vez en cuando por doctores y otros amigos. Durante ese tiempo, el sonámbulo permanecía exactamente tal como ya he descrito. La atención de los enfermos era continua. Fue el último viernes cuando tomamos la decisión, por fin, de realizar el experimento de despertarle, o de hacer el intento de despertarle, y es quizá la desventura consecuencia de este último experimento la que ha originado tantas controversias en los círculos privados, y en muchas de las cuales no puedo menos que hacer evidente una credulidad popular inaceptable. Con la finalidad de sacar al señor Valdemar del estado de trance mesmérico, utilicé los pases acostumbrados. Durante un rato fueron infructuosos. La primera señal de su regreso a la vida se evidenció por un descenso parcial del iris. Presenciamos como algo exclusivamente importante que ese descenso de la pupila estaba aunando a un abundante derrame de un licor amarillento de debajo de los párpados, con un olor acre bastante desagradable. Entonces me aconsejaron que intentase influir sobre el brazo del paciente como en los días anteriores. Lo intenté y fallé. El doctor F. manifestó su deseo de que le formulara una pregunta, lo cual realicé del modo siguiente: «Señor Valdemar, ¿puede decirnos cuáles son ahora sus sensaciones o deseos?» Entonces hubo un resurgimiento instantáneo de los frenéticos círculos sobre sus mejillas. La lengua vibró, o más bien se enrolló impetuosamente en su boca,
aunque las mandíbulas y los labios continuaron tan yertos como antes. Y por último, la misma aterradora voz que ya he detallado antes exclamó: «Por el amor de Dios, deprisa, deprisa, póngame a dormir o despiérteme deprisa, deprisa. Le digo que estoy muerto». Yo estaba acobardado a más no poder, y durante un momento estuve indeciso sobre lo que se suponía que debía hacer. Primero procuré un esfuerzo para sosegar al paciente, pero al no tener éxito en presencia de aquella total suspensión de voluntad, cambié el método y peleé denodadamente por despertarle. Pronto observé que esta prueba iba a tener un completo éxito, o al menos creí que mi éxito sería completo, y estoy seguro de que todos los que estaban en la habitación se disponían a ver despertar al paciente. Sin embargo, desde cualquier ángulo es imposible que ningún ser humano estuviera preparado para lo que verdaderamente aconteció. Cuando realizaba los pases mesméricos, entre alaridos de muerto, muerto, que surgían como una explosión desde la lengua y no desde los labios del paciente, su cuerpo entero, de repente, en el espacio de un solo minuto o incluso en menos tiempo, se redujo, despedazado, totalmente descompuesto bajo mis brazos. Sobre el lecho, delante de todos los presentes, se encontraba una masa casi líquida de nauseabunda y abominable putrefacción.